Buen día para todas y todos. Nosotras somos estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este pequeño video documental le vamos a hablar acerca de lo que es el posconflicto, pues ya que fue lo que se vino después del acuerdo de paz con las FARC, y pues tenemos un reto grande como colombianas y colombianos, que es lograr las condiciones necesarias para que esta paz sea pues permanente, ¿sí? También les vamos a hablar acerca de lo que es el origen del posconflicto, el acuerdo de paz, actores pues que apoyaron este proceso y cómo se ha vivido pues el posconflicto en el departamento del Putumayo. Continuidad en el origen del posconflicto en el marco del conflicto armado vivido en Colombia ya hace algunas décadas, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconflicto. Esto se define como la fase que se viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, que por algún sentido es deseable la construcción de todo este conflicto para construir y suponer la recomposición de una sociedad civil, lo que incluye la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana y la reinserción y el desarrollo del acuerdo de paz en todo esto. Consigo esto también trajo unas consecuencias que, dado las consecuencias del posconflicto, más relevante sería la transformación de la guerra que se ha vivido durante los 60 años aproximadamente hacia una guerra urbana que compromete a la sociedad civil, una guerra que ha generado las FARC. Según el autor Ávila, dice que una de las consecuencias también y preocupaciones es el crecimiento de las incidencias o disidencias de las FARC, que no se acogieron a los procesos de paz y que decidieron mantener su control en las economías ilegales en las diferentes regiones de Colombia. Y le brindamos la palabra a un invitado especial. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Cuchalati. Soy el consejero de la Organización Nacional de Pueblo Inga Aguay. Soy el delegado de la zona Medio Bajo Putumayo. La Organización Nacional de Pueblo Inga está conformada por 96 cabildos y resguardos a nivel nacional. 21 comunidades se encuentran en contexto de ciudad, y en los territorios como Nariño, Putumayo, Media y Baja Boyacaucana, Caquetá y Putumayo estamos en 75 resguardos. Entonces 75 resguardos en territorio y cabildos, y somos 21 comunidades en contexto de ciudad, como Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Villavicencio, Valle del Cauca. En todas estas ciudades hay cabildos y resguardos. Bueno, la actividad de este momento es socializar un poco cómo ha avanzado el posconflicto en territorio o la implementación de los acuerdos del proceso de paz último firmado con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el gobierno nacional. Desde la mirada de los pueblos indígenas, el avance es parcial, como también fue parcial la participación en la construcción de estos acuerdos. Y de ello podemos hablar que la reforma rural integral no se ha avanzado. El banco de tierras, que es el compromiso y del espíritu de este acuerdo de paz, que era solucionar el problema de tierras para las comunidades indígenas, para la población campesina, porque adicionalmente era llegar a los territorios y solucionar problemáticas fuertes que hay en territorio. O sea, este acuerdo logra concertar asuntos de interés colectivo de personas o grupos sociales que no están en el conflicto, como la población campesina, la población afrodescendiente y la población indígena, y demás población civil afectada. Pero en este caso el tema de tierras toca a afrodescendientes, campesinos e indígenas. No se ha avanzado están apenas adelantando desde el año ya 6 años del acuerdo de paz, y apenas van a hacer en algunos municipios los estudios de la actualización del
catastro multipropósito, que es un diagnóstico para saber cómo está la situación de la tierra o la tenencia, la vida jurídica en los territorios. Si tienen escritura, no tienen escritura, qué predios están por posesión, qué predios tienen conflicto por uso del suelo, o conflictos interculturales, o conflictos por intereses de empresas de megaproyectos. Todo eso es lo que debe arrojar el catastro multipropósito, para poder de ahí revisar la asignación de tierras a la población campesina, población indígena que no tenga tierra. Ese punto no se ha cumplido. El segundo punto de participación política se ha cumplido también en forma parcial, porque la propuesta del acuerdo de paz era que tuviera participación de 5 senadores de la República en Cámara, 5 senadores y 5 representantes de la Cámara. Esa parte la cumplieron. Pero por demandas y por parte de la población que no estaba de acuerdo con los acuerdos de paz, demandaron el punto que era las curules para las víctimas. Y las víctimas del conflicto armado no tuvieron acceso inmediatamente a las curules, y por lo tanto fue hasta el año pasado cuando por un fallo de segunda instancia reconocen que es un derecho de las víctimas poder participar en este espacio. Entonces, en estas últimas contiendas tenemos de parte de los municipios que han vivido las situaciones de conflicto, pudieron participar. Putumayo tiene un representante a la Cámara en el marco de las curules para la paz como víctimas del conflicto armado. Entonces hasta ahí se ha cumplido, pero ha sido bajo presión y bajo demanda. En cuanto al tercer punto, el fin del conflicto, sí hubo un desescalamiento del conflicto, hubo una entrega de armas. Los noticieros, los medios de comunicación manifiestan de que no se entregaron todas las armas. Los informes judiciales o informes de algunos medios de prensa también informan de que los grupos no se entregaron totalmente, entonces no hicieron el cumplimiento del acuerdo, que parte quedaron residuos, y eso es lo que le llamaron después disidencias. Entonces también hay parte de personas que hicieron parte de los centros de rehabilitación, del centros de concentración, pero por no tener cumplimiento de parte del gobierno también se retiraron, quedaron a la incertidumbre, u otros regresaron a las filas del conflicto armado. Entonces ahora hay un recrudecimiento del conflicto, hay un rebrote de grupos de diferente índole, y los hechos de violencia están graves en el Putumayo y en Colombia en general. Asimismo, hay evidencias de que la fuerza pública es benévola con algunos grupos al margen de la ley, y con otros grupos no tanto. Entonces eso lo informan los medios de comunicación, los informes de la Defensoría del Pueblo a través de las alertas tempranas de los SAT. Para el caso Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha emitido 4 informes de alertas tempranas. El primero fue en el año 2020, en enero de 2020, y en el año 2021 emitió 2 alertas tempranas, y en este año 2022 ha emitido una 4ª alerta temprana para Putumayo, donde menciona directamente qué grupos operan en el territorio, y adicionalmente menciona una responsabilidad u omisión por parte de la fuerza pública de ciertos hechos de violencia están cerca a sus batallones o bases militares de la fuerza pública. Ese es todo un proceso bastante complicado que es de derechos humanos, y ha sido la Defensoría del Pueblo que a través de comunicados oficiales ha dado a conocer estas situaciones.
y en territorio pues está viviendo una serie de muertes selectivas, muerte de líderes sociales, desplazamiento de poblaciones, hay reclutamiento de menores, hay confrontaciones. O sea, el fin del conflicto todavía no se ha logrado dar. Entonces es una situación grave que se vive. Hay un riesgo en la población civil, en los líderes sociales, en los representantes de las comunidades, las autoridades indígenas, los médicos tradicionales. Y es a través de los ejercicios comunitarios que se ha logrado mantener todavía los hilos del tejido social, el tejido organizativo. En ese sentido, los pueblos indígenas, a través del uso de la medicina tradicional del yagé, se ha podido orientar los procesos, tomar determinaciones y hacer el ejercicio del gobierno propio y establecer unos mandatos, unas resoluciones para poder, digamos, atender ciertas situaciones. Además de eso, se ha presentado una creciente proliferación de proyectos mineroenergéticos, petroleras, proyectos mineros, proyectos de interés de infraestructuras, y eso hace que ahonde más cuando las poblaciones, las comunidades están desprotegidas y amenazadas. Pero bueno, esa es la realidad del Putumayo, ahí vamos y estamos haciendo un afrontamiento a estas realidades. Sobre el cuarto punto de la solución a la problemática de las drogas ilícitas, el gobierno nacional planteó por primera vez en Colombia, reconoce que los cultivos de uso ilícito son un problema social que antes no se reconocía. El 27 de enero de 2017 se reconoce que en Colombia hay un problema social. El 17 de febrero nos reunimos en la ciudad de Puerto Asís para concertar ese acuerdo que había firmado el gobierno nacional con el grupo armado de las FARC. Y una concertación es que entre las dos partes, la población civil, la población que cultiva la coca, como familias de los pueblos indígenas, familias campesinas y familias afrodescendientes, puedan plantear y sentarse entre las dos partes y poder construir una propuesta conjunta. Pero lo que encontramos es que la comunidad campesina proponía una ruta para aplicar a esa sustitución voluntaria y por parte del gobierno había una propuesta única. Propuesta que se mantuvo y en este momento se está ejecutando. Y propuesta que fue planteada para que fracasara. Porque a nivel departamental, para el caso de Putumayo, los municipios focalizados como cultivadores de coca, de acuerdo a los censos o diagnósticos de las organizaciones sociales, daban a conocer que eran cerca de 100.000 familias cultivadoras de coca. Y el gobierno nacional planteó que no podía ser una sustitución total con todas las familias, sino que iba a hacerlo en forma escalonada por algunos sectores, y que inicialmente planteaba un cupo de 50.000 familias y que después se iba a ampliar a otras más. Seguido a eso pasaron unos 2-3 meses y el gobierno no cumplió con el compromiso inicial con esas 50.000 familias y más bien planteó hacer un núcleo piloto en la zona veredal de la Carmelita con algunas familias de esa zona, y al año siguiente inició con unos núcleos veredales, dejando unos espacios vacíos que permitieron que el problema se trasladara a otras comunidades donde no habían firmado el acuerdo. Y es de esa manera que en este momento, en vez de solucionar la problemática de presencia de cultivos de uso ilícito, ha aumentado la presencia de cultivos de uso ilícito en los territorios. Adicionalmente a eso, mencionar que ha incumplido con las familias que han firmado los acuerdos. A pesar que eran mínimos los apoyos, eran muy pocos, no han logrado cumplir con los proyectos productivos, con los proyectos de interés comunitario. Y lo de fondo era que adicionalmente los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito o PENIS
los PENIS iban a estar articulados a los PISDA. Pero estos PISDAs iban a tener relación directa también con los proyectos, a los planes de desarrollo con enfoque territorial y los planes de acción regional, los PATR. De estos, los planes de acción territorial no han avanzado. Han habido unos fondos para la paz a través de un COMPES para la paz. Hay un OCAD, un organismo colegiado para la aprobación de estos recursos, donde participan las alcaldías y la gobernación. Y estos recursos son priorizados por estos entes territoriales. Y los proyectos que se van a presentar deben tener estudios técnicos de prefactibilidad y factibilidad, estudios de suelos, estudios que son un poco costosos o requieren que unos profesionales especializados elaboren este tipo de proyectos. Razón por la cual las comunidades campesinas y los resguardos indígenas en muy pocas oportunidades han logrado aplicar estos recursos, y la mayor parte de estos recursos, el grueso de estos recursos, se han ido a construcción de vías, de placahuellas, de encintados de caminos, de polideportivos, algo otras infraestructuras de menos importancia que más han servido como para proselitismo político o para cumplir con esas metas que tienen las alcaldías y las gobernaciones. Eso ha ocurrido a nivel nacional, es unos hechos que empañan el espíritu del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz era que las comunidades desde los territorios iban a priorizar, y así lo hicimos. Desde las comunidades. Bueno, dándole continuidad a los aportes realizados del señor Pablo Cuchalá, vamos a hablar un poco sobre los acuerdos de reparación de víctimas, donde encontramos que no se ha dado cumplimiento, no ha habido esa reparación a las víctimas. Otro dato que encontramos es que los fondos recaudados pues han sido muy mínimos para lo que había prometido el gobierno, y si bien ha habido recursos bien direccionados y que han llegado directamente a las víctimas, pues han venido de fondos internacionales y de parte de ONGs. Como dato extra, pues también encontramos que dentro del departamento se encuentra vigente una investigación por 50.000 millones de proyectos mal formulados y mal aplicados, y que en realidad pues estos fondos se han direccionado para fines políticos. El último punto es el número 6, la implementación, verificación y refrendación. Este último punto recoge todos los puntos anteriores y nos da una percepción de una complejidad en nuestro territorio con los acuerdos de paz, donde se evidencia que no hubo una participación de una mesa étnica nacional, y este componente se lo tuvo en cuenta al final de los acuerdos, pero hasta el momento en nuestro territorio no se lo ha implementado. No hubo una consulta de la reforma rural indígena para ayudar a nuestros campesinos y nuestros indígenas. No se ha tenido en cuenta un marco de consulta previa con ellos. El fin del conflicto no se ha logrado hasta el momento. La solución al problema de drogas ilícitas tampoco se ha logrado, y al igual que no ha habido una consulta previa que ayude a la implementación de la sustitución de cultivos ilícitos. Haciendo un análisis como pueblos indígenas, se puede decir de que no se tuvo una participación en la implementación de estos acuerdos como una mesa indígena, como una mesa étnica a nivel nacional. Aunque en última hora, en último momento, se logró obtener un capítulo como pueblos indígenas, pero que esto a su vez no se ha implementado. No se ha logrado una consulta sobre la reforma rural integral, tampoco no se ha consultado sobre una consulta previa, y esto a su vez dice que el fin del conflicto no se ha terminado, de que los problemas de las drogas ilícitas siguen en nuestro territorio, de que no ha habido una consulta previa para la implementación de sustitución voluntaria. Todo esto dicho anteriormente es una perspectiva muy básica, muy básica sobre la implementación de los acuerdos entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC,
en noviembre del 2016.